Buenos días, nosotros somos el grupo Estimados Vecinos, Estimados vecinos, conformado por mi persona, Beatriz Díaz, Valeria Marín, Ariel Sánchez, Kenny González y Keylor Solano. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto del curso Compiladores e Intérpretes, llamado La Mierda que Prometía. la mierda que prometíamos. El proyecto consiste en la creación de un lenguaje de programación inspirado en audios y frasecitas, pero llevado a una estructura formal que realmente pueda funcionar como lenguaje. La idea no era solo hacer algo chistoso, sino utilizar referencias conocidas de la cultura costarricense actual para representar conceptos de programación como lo son funciones, variables, condicionales y ciclos. Conforme a lo que es el lenguaje, la mierda que prometía es un lenguaje educativo y funcional que usa audios ticos virales como palabras reservadas. O sea, en lugar de usar palabras tradicionales como if, else, for o while, usamos frases relacionadas con la cultura tica, pero manteniendo una lógica de programación real. El lenguaje tiene una estructura formal completa, entonces no es solo una lista de frases graciosas, sino que permite declarar variables, manejar distintos tipos de datos, crear funciones definidas por el usuario, usar condicionales, ciclos y operadores lógicos y aritméticos. Además, el código escrito en ese lenguaje se transpila a Python. Eso significa que nosotros lo escribimos usando nuestra propia sintaxis, pero luego el transpilador lo convierte a código Python para que pueda ser ejecutado realmente. En resumen, nuestro objetivo fue combinar humor, cultura local y programación, creando un lenguaje que fuera diferente, más fácil de recordar y que a la vez cumpliera con los conceptos vistos en nuestro curso. Bueno, para entender un poco la motivación de por qué hicimos este transpilador de esta manera, tenemos como primero que el análisis léxico, sintáctico y semántico, entender cómo funciona un lenguaje por dentro, todos los tokens, árboles y la validación semántica, se nos hizo más fácil de cierta forma al crearlo de la forma en que la hicimos con la cultura tica. Esto se enlaza con el aprendizaje memorable y cercano, hacer los compiladores más fáciles de aprender, usando referencias del día a día costarricense y que sean divertidas. Esto pues ayuda más a la cultura y no todo tiene que ser tan técnico en este caso, ¿no? Luego tenemos los compiladores desde dentro. Nos ayudó mucho a entender todas las facetas de un compilador o de un transpilador en este caso, que sería el escáner, el parser, el checker y el generador de código. Todos muy importantes, cada uno con sus facetas, una generando tabla de tokens, otra los árboles de sintaxis abstracta, otro el árbol decorado y después el código que coge nuestros archivos .tico y los pasa a un código Python. Luego tenemos la programación con identidad propia. No es solo programar y tener cosas técnicas, sino que todas esas palabras reservadas que elegimos son muy importantes para tener esa memorabilidad y que tenga identidad el lenguaje. Y por último, juntar teoría más humor más el código real nos ayuda a ser más humanos con lo que hacemos y no todo tiene que ser tan técnico, ¿verdad? Queríamos que el lenguaje se sintiera memorable y cercano, así que en lugar de utilizar lenguaje técnico, elegimos utilizar parte de la cultura de memes de Costa Rica. Así que para definir funciones utilizamos Vea yogur. para declarar texto Don Elmer, ¡Salud, mamapichas! para los booleanos Edgar, Hay que hacerle una nota a las pichas. para los enteros exacto Ginette. ¡Exacto, Ginette! Quizá nuestra favorita, Silva y no Silva, para el true y el false, y finalmente para imprimir. Vea zorra. Así que el lenguaje sigue teniendo lógica de programación, pero para escribirlo utilizamos estos memes. En cuanto a cómo funciona el lenguaje, tiene estructuras normales de programación, permite declarar variables como las que mencioné anteriormente. Podemos hacer operaciones matemáticas, usar condicionales, ciclos, funciones, retornos, comentarios, incluso llamadas a funciones nativas. Por ejemplo, el if se representan con Mae, Roberto, usted se llevó la hielera. y el else con aquí no hay ninguna hielera. Aquí no hay hielera. Esto terminó siendo un punto negativo para el lenguaje porque es muy largo de escribir, entonces no es para nada práctico. El for con calma, ¡Calma! Oh my god. ¡Calma! ¡Calma! el while por la gran puta déjeme trabajar, el return lo hacemos con tome palpinto. ¡Tome palpinto! Y también tenemos operadores lógicos como dígaselo Gerald, para el AND, cuál es esa para el OR, ¿Cuál es esa? y usted no se manda solo para el NOT. No me haga eso, hijo de puta. Usted no se manda, pedazo hijo de puta. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el funcionamiento de nuestro transpilador. Todo comienza con un archivo .tico, que bueno, es simplemente un archivo de texto que tiene código escrito en nuestro lenguaje.
Ese archivo se le da como entrada al escáner o explorador, que lo que hace es que lee ese archivo y lo convierte en una lista de tokens. Bueno, cada token tiene 4 campos, que son el tipo, que eso nos indica, por ejemplo, si es una palabra reservada, un número, un texto o un operador. Después está el lexema, que es el texto exacto que se encontró en el archivo. Y tenemos la línea, la columna donde se encuentra dicho lexema. Esto nos permite ubicar errores y poder reportarlos. Bueno, en esta etapa lo que se hace es que se detectan errores léxicos, como por ejemplo que venga alguna palabra inválida o por ejemplo texto sin cerrar. Digamos que yo empecé un string y no le puse la comilla al finalizar, o que vengan números con letras en medio escritos. Bueno, esa lista de tokens que nos da el escáner se le da como entrada a la siguiente parte que sería el analizador o parser, que lo que hace es que toma esos tokens, los verifica que estén correctos, y si estos lo están, luego ya construye el árbol de sintaxis abstracta. Para nuestra implementación lo que se utilizaron fueron nodos específicos, para mencionarlo por ahí. Y de ahí ya, eso sería. El ASA es una representación jerárquica del programa y eso es lo que nos genera. Ya después de eso pasaríamos a la etapa de verificación o el checker, que lo que hace es que recorre el ASA que se generó anteriormente, valida su lógica. Después utiliza una tabla de símbolos para saber qué variables y funciones existen en cada ámbito, ya sea global, local. Y revisa cosas como que las variables no estén declaradas, que no hayan tipos incompatibles o que las funciones no sean llamadas con parámetros incorrectos. Y ya después de eso pasaríamos a el generador de código, que lo que hace es que toma el árbol verificado o decorado y lo traduce a código Python. Bueno, por eso es que este proyecto corresponde a un transpilador y no a un compilador, ya que no genera código máquina, sino que hace código de un lenguaje de alto nivel a otro. Y para terminar esta parte me gustaría mencionar nuestra mecánica o característica particular, que tiene que ver con los ciclos, con el while exactamente, que lo que hacen es que simulan una presa. Entonces se define una hora pico y si el programa se está corriendo dentro de esa hora pico, lo que hace es que pega, digámoslo así, el ciclo en un intervalo de 2 a 5 segundos por cada pegada, digámoslo así. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de traducción. Esta traducción o conversión se hace en nuestra última etapa mencionada anteriormente, que sería la generación de código. Bueno, empecemos ahora por el Vea zorra, que básicamente lo que se encarga es de imprimir en pantalla lo que recibe como parámetro, y su equivalente sería un print de Python. Luego tenemos largo, que recibe una lista y lo que tiene como salida es cuántos elementos contiene esa lista o cuántos elementos tiene una cadena de texto, por ejemplo. Y su equivalente sería len en Python. Y como último ejemplo tenemos dormir, que recibe cuántos segundos se va a realizar esa acción, que básicamente lo que hace es pausar n segundos nuestra ejecución del programa. Y su equivalente en Python sería el time.sleep. Bueno, para explicar un poquito cómo funcionaría esta traducción, digamos que yo tengo un archivo .tico y viene en una función, se llama aveazorra. Entonces el programa tiene como sus plantillas. Entonces mediante esas plantillas lo que hace es mapear con las funciones existentes de Python. Entonces al pasarlo a código Python ya tiene el print con su respectiva forma y su respectivo parámetro. En este proyecto tratamos de demostrar que construimos una sintaxis propia y funcional. Implementamos un proceso de análisis léxico, sintáctico y semántico. Construimos un proceso real de transpilación a Python y convertimos momentos inolvidables de la cultura digital tica en algo práctico y educativo. Nuestro proyecto, la mía era la que prometía, demuestra que un lenguaje puede ser técnico,
funcional, pero también tener identidad propia. Intentamos combinar lo práctico, lo cotidiano y lo a veces aburrido de trabajar con código o programar en algo más llevadero y disfrutable, al tener en cuenta o estar recordando momentos que durarán para siempre en la cultura popular costarricense. Como por ejemplo, dígamelo mi amor. Dígamelo, mi amor. Dígamelo, por favor. Bueno, en este caso podemos ver un código .tico y un código Python, el cual el generador, la última fase, coge de entrada el archivo .tico y genera el código Python. Si ven, es un poco parecido porque tomamos un poco de la sintaxis de Python, pero también tiene, pues obviamente, todas las palabras reservadas de nuestro lenguaje y tiene estructura de otros lenguajes, por ejemplo el de C++, en algunos casos, por ejemplo con los puntos y comas y con lo que es las llaves también. Con este programa de la carrerita de caracoles intentamos demostrar que nuestro lenguaje puede ser convertido y luego seguidamente ejecutado. Ahí en el video se demuestra cómo lo convertimos gracias al convertidor y luego lo ejecutamos. Este programa de la carrera de caracoles fue escrito en nuestro lenguaje .tico. Luego simplemente demostramos cómo lo convertimos y posteriormente lo ejecutamos. Y ya iba corriendo y funcionando perfectamente en la carrerita de caracoles. También en el video se muestra cómo funciona los ciclos que trabajan de una forma diferente dependiendo de la hora que sea. Usamos un comando especial ahí para poder demostrar el proceso de los ciclos y ahí se muestra cómo, dependiendo de la hora que sea, pues trabaja de una forma diferente o se pega o se retrasa el ciclo de nuestro lenguaje. Y con este otro videito pues demostramos cómo el verificador puede generar la tabla de símbolos para el programa que estamos verificando y que vamos a ejecutar. También aquí nos tira el arbolito que funciona correctamente. Entonces, nuestro lenguaje puede ser entendido, verificado, ejecutado y convertido gracias al compilador.